Robert McIntyre es un filósofo escocés actual especialmente relevante por sus aportaciones a la filosofía moral, es decir, la ética. McIntyre no solo realiza una propuesta propia, sino que la articula con particular claridad y dando especial importancia a la comprensión de la propia historia de la ética. Sí, McIntyre es un filósofo que escribe bien, tiene facilidad para dar ejemplos y quiere aportar claridad a sus razonamientos, y por ello sus libros se han convertido en clásicos. Tanto si se está de acuerdo con él como si no, lo cierto es que su obra permite a los no expertos acercarse a la historia de la filosofía moral o ética y aprender mucho. En este primer vídeo sobre McIntyre vamos a empezar a explicar su pensamiento a través de la justificación que da de la necesidad de su propuesta. McIntyre presenta su propuesta en 3 libros: Tras la virtud, Justicia de quién, qué racionalidad y 3 versiones rivales de la ética. Se puede resumir así: vivimos en un mundo sin posibilidad de resolver cuestiones morales, lo cual acompaña y muestra una dislocación social y cultural de la modernidad. Sí se podrían resolver si recuperáramos la vía de investigación aristotélica y así se contribuiría a resolver la dislocación social actual y a alcanzar una sociedad mejor. La vía aristotélica, ¿por qué? Porque es superior a las demás. Pero, ¿cómo concluye eso? Partir de Aristóteles permite identificar los problemas a los que se enfrenta una sociedad y darles solución. Es, por tanto, dice McIntyre, racionalmente mejor que ninguna otra tradición de filosofía moral, ya que las otras no están pudiendo. Digo partir de Aristóteles o vía aristotélica porque McIntyre no pretende reproducir a Aristóteles, sino su enfoque, la ética como investigación y la necesidad de una teleología en la vida humana, una finalidad, alcanzar la eudaimonia, la felicidad de la vida buena, la necesidad de teleología, la necesidad de el bien y la necesidad de virtudes como medios para alcanzar ese bien son centrales y aristotélicos. También es necesaria la comprensión histórica de la tradición que representa Aristóteles, su evolución, el contexto, la capacidad de diálogo con Aristóteles para detectar errores y modificar esa tradición. Eso es lo que busca McIntyre. A veces prefiere a Santo Tomás como desarrollador de Aristóteles y a veces incluso a Jane Austen. La vía aristotélica no es estática ni cerrada, sino mejor que las otras tradiciones existentes. Pero todo esto surge de que McIntyre identifica la situación actual como de decadencia moral, que afecta a todos: marxistas, liberales, conservadores, kantianos, todos perdidos en el emotivismo reinante. Todos actuamos como si el emotivismo fuera realidad objetiva, aun si decimos que defendemos otra cosa. ¿Qué es? Pues partir de que no hay bien o mal, sino lo que te gusta o te disgusta. Todo es sentimiento. Por tanto, no puede haber una racionalidad que demuestre nada en el ámbito moral. Es tus sentimientos son válidos, o cada uno tiene su verdad. Así, cada uno, con su verdad y sus sentimientos, defiende una cosa en debates éticos sin posibilidad de entenderse con el otro ni de comparar posturas y acordar nada. En la sociedad actual, ese emotivismo de base ha borrado la distinción entre relación manipulativa y no manipulativa. Lo que importa es persuadir. Al no poderse determinar ningún criterio superior a los sentimientos y voluntad individuales, los valores son subjetivos. No se puede recurrir a la racionalidad y así hay que convencer a los demás a través de la manipulación. Los demás
son necesariamente medios para conseguir nuestra meta individual. Somos consumidores de los demás a la vez que somos consumidos por los demás. Hay unos fines dados, los que sean. Problema mayúsculo ya el los que sean. Y luego hay unos especialistas en ajustar medios a esos fines, sin juzgar la bondad objetiva de los fines, pues eso queda fuera de su alcance por definición. MacIntyre destaca como personajes determinantes actualmente al gestor y al terapeuta, representantes de la destrucción de la diferencia entre medios y fines. Los fines les vienen dados, el ahorro de esto o la eliminación de síntomas neuróticos en aquel, y ellos ajustan medios y ofrecen resultados, sin preguntar si el objetivo de ahorro era bueno o si los síntomas neuróticos los provocaba una injusticia real. La verdad ha sido desplazada en favor de la efectividad psicológica, dice MacIntyre. Esta situación sería irresoluble si el emotivismo fuera real de verdad. MacIntyre no cree que sea real. Cree que todos los sistemas de filosofía moral que han surgido desde la Ilustración son incapaces de derrotarlo intelectualmente, así que se ven forzados a convivir con él, con lo cual ellos mismos no sirven para nada. Pero esto, precisamente, es la prueba de que ha habido una dislocación social y cultural. A todos los sistemas morales modernos les falta una pieza y ni siquiera parece que se estén enterando. ¿Por qué? Porque en ética, por alguna razón inescrutable, se proponen cosas o se aceptan razonamientos como si fueran ahistóricos, como si se pudieran hacer fuera de un contexto social concreto. Así, al perder historia por el camino, acabamos en el emotivismo, porque aceptamos como verdades lógicas cosas que no lo son. ¿Qué pasa en el siglo XVIII? Que definitivamente se cae el sistema aristotélico y se emprende la búsqueda de alternativas. Esto tiene su justificación. La parte científica de Aristóteles estaba toda mal y se procede a rechazarlo de forma integral, ética incluida. Ciertamente, la filosofía moral ha seguido muy influida por él. Hume, Kant, Marx, todos tienen retazos de Aristóteles, pero que confunden porque les falta la pieza clave, que han rechazado de plano, la búsqueda de preceptos morales racionales. El mecanicismo, que resuelve en física, creen que debe ser reflejado en ética por la búsqueda de autonomía del individuo. El análisis del individuo como cosa aislada y los intentos de justificación de éticas autónomas en las que ese individuo, como flotando en el vacío, pudiera elegir sobre cualquier problema moral, al margen de cualquier tradición u objetivo teleológico prefijado, es el problema, el principio del fin. Los errores y el fracaso son inevitables. MacIntyre analiza caso por caso, pero aquí vamos con dos centrales. Kant, la ética autónoma a través del imperativo categórico. Kant busca en eleva a máxima universal la acción que te planteas hacer para saber si es correcta, la justificación racional individual, desligarse de cualquier teleología religiosa o aristotélica, pero fracasa. Su intención es buenísima, que cada individuo trate a los demás siempre como un fin, nunca como medios, pero se olvida la pieza clave: definir el bien. Sin eso, seguir ciegamente al imperativo categórico puede ser un deber por el deber para algo muy dudoso o malo. Kant no lo ve, dice MacIntyre, porque Kant es luterano y tiene ya su moralidad definida. En su mente está crear un sistema que te permita decidir que las máximas luteranas son aplicables sin que te lo digan en la Iglesia. Por eso no ve que fracasa, que habilita la figura del perfecto burócrata y que en el mundo actual, con Kant o sin Kant,
Todos somos medios para que otros consigan sus fines y domina la persuasión. Por su parte, Hume cree que pasiones y sentimientos, el esto me gusta a mí, están en la base de los juicios morales. Intenta salvar la situación inventándose la simpatía como mecanismo por el que los hombres se ponen en lugar de otros, en una especie de sentido común o bondad latente, el eco aristotélico correspondiente. Esto da base a los emotivistas posteriores, pero lo peor es su descripción de lo que en el siglo XIX se llamará falacia naturalista, que da peso de lógica matemática a ese emotivismo. Hume expulsa la posibilidad de razonar lógicamente en ética al decir que no sabe por qué en cada texto que lee, de repente, hay un salto de esto es a esto debe ser. Claro, dirán en el siglo XIX, esto muestra cómo no se realizan razonamientos lógicos correctos en ética, sino que los preceptos morales son admoniciones subjetivas. El peso de la aceptación de la falacia naturalista es arrastrado por toda la filosofía analítica y le impide librarse del emotivismo. Definitivamente todos somos medios para el fin que le gusta a otro, mientras los demás son fines para que nosotros consigamos lo que nos gusta disfrazado de debe ser. No, dice MacIntyre. La aceptación de la falacia naturalista está en un análisis sin contexto e ingenuo. Sí hay posibilidad de conexión lógica correcta del es al debe ser. Ejemplos. Es capitán de barco. Debe hacer lo que hacen los capitanes de barco. Es un reloj que atrasa. Es un reloj incómodo. Debe ser un mal reloj. ¿Qué tienen estos ejemplos que Hume está descartando? El sujeto, el X, tiene función. Sirve para algo. Y así se puede medir si es bueno o malo. Si debe ser así o no debe ser así un X. Como Hume rechaza el concepto de esencia aristotélico, vacía a la persona de función. Hace imposible una descripción funcional y hace real la falacia naturalista. Todavía todos manejamos una tradición heredada en la que el debe ser o el bueno o malo se definían por función. Es así como sí podemos llegar a conclusiones sobre si alguien es buen o mal médico, como debe ser un buen marido, etc. El razonamiento es bueno un X o un X debe ser tal que, si quisieras o necesitaras un X, escogerías ese X. Es análisis de función. A lo mejor hay alguien ahí fuera que se ha dado cuenta del problema y ha propuesto algo en la línea funcional que sirva como precepto moral, que sea alternativo a la teleología aristotélica y su análisis de virtudes. Pues sí, los utilitaristas. Bentham, nos recuerda MacIntyre, se da cuenta de que falta algo, objetivamente mensurable, y amanece con la mayor felicidad para el mayor número. Pero esto conduce a otro fracaso por varios motivos. El primero es que lo de definir felicidad resulta infinitamente complicado para los propios utilitaristas. La diferencia entre placer y dolor. ¿Pero qué placer entonces? ¿El físico? John Stuart Mill se da cuenta de este problema e intenta solucionarlo, girar a una concepción que incluya una jerarquía distinta, más idealista, pero no puede terminar. Como el concepto de felicidad no se puede simplificar suficientemente, es imposible establecer suficientes parámetros claros y así no puede servir para establecer un criterio. Pero además, y se podría decir que, sobre todo, MacIntyre objeta al utilitarismo por una cuestión de base. El utilitarismo nace girando en torno al concepto de utilidad
como fuente de justicia. Y en eso parte de Hume, por cierto. Y la utilidad, dice MacIntyre, es una de las ficciones sobre las que se establece la sociedad actual. ¿Qué es la utilidad? ¿Quién define? ¿El político? ¿El gestor? ¿El burócrata? La utilidad se traduce por ese objetivo a corto o medio plazo hacia el que toda la administración trabaja para llevarnos. O sea, otra vez, es otra forma de ajustar medios y fines, pero no es criterio. Incluso peor aún, para MacIntyre, al querer medir utilidad, asumimos una posición que prima los bienes materiales y esos bienes resultan excluyentes. Si alguien tiene más casas, coches, dinero, pues otro alguien tiene menos. Siempre hay perdedores. Lo que se está midiendo es el éxito material. Por eso, rechaza incluso las virtudes que se fijó a sí mismo Benjamin Franklin, utilitarista también, aunque recoja la idea de ayudarse de virtudes para alcanzar la felicidad. MacIntyre considera que un problema básico de Hume, Kant y el utilitarismo, que se ve más claramente en este último, es que buscan una alternativa a Aristóteles por un motivo adicional al rechazo científico de su sistema, que es el rechazo ideológico o religioso que se produce en los países protestantes. Aristóteles fue calificado de bufón por los protestantes antes de que se reconociese el error de su física. ¿Por qué? Porque la ética aristotélica y el planteamiento escolástico que pretende seguirla y desarrollarla es incompatible con la interpretación calvinista. En la vía aristotélica hay una noción de mérito y una investigación sobre la virtud, una elección racional que los calvinistas consideran ridícula, pues la virtud se expresa directamente por la gracia de Dios en el éxito en la vida que se tenga. No hay nada que pensar al respecto, sino que mostrar. Terribles dificultades para comparar virtud interna o bienes materiales externos son la consecuencia. Así, MacIntyre explica a la vez cómo y por qué se abandonó a Aristóteles y cómo y por qué los intentos de sistema ético posteriores están condenados al fracaso. Todos manejan piezas, pero a todos les falta algo. El marco aristotélico completo es necesario. El esquema teleológico aristotélico es simple. Hay una naturaleza humana, que sin cuidarse sería de una manera. Podría mejorar, alcanzar su telos, su finalidad, a través de unos preceptos morales racionalmente definidos que la puedan ayudar en esto. Cuando en la Edad Media se recoge la herencia aristotélica en cualquiera de las tres grandes religiones monoteístas, el esquema básico no se rompe, aunque se sustituya lo que Aristóteles llama vicio por la palabra pecado. A partir del siglo XVIII, el esquema queda destruido. Los intentos de otro sistema ético son vanos porque ese esquema era necesario. Los preceptos morales que corrigen el comportamiento han desaparecido. Se quedan dos de las tres patas de la vía aristotélica y la mesa se cae. Se heredan trozos de un esquema y el resultado es incoherente. La gente continúa emitiendo juicios morales, pero son reliquias de un mundo pasado. La ética, esa evaluación racional de si un comportamiento es bueno o malo, ha quedado rota. Solo Aristóteles puede sacarnos de aquí. Pero se puede resucitar a Aristóteles, recuperar método, eliminar errores, aislar al propio Aristóteles de sí mismo y separar su parte científica de su ética, que se basa completamente en su biología. Difícil. MacIntyre se propone este objetivo, consciente de todas las dificultades, pues si no es Aristóteles tendrá que ser Nietzsche. Sí, Nietzsche es el mejor filósofo moral de la modernidad, dice MacIntyre. Es el que se da cuenta
de todos los problemas de la Ilustración y el que también desde su contexto histórico reacciona mandándonos una ola de destrucción. Se acabaron los preceptos que reprimen. Yo solo soy quien puede crear de la nada una nueva e individual tabla de virtudes, sustituyendo razón por voluntad. ¿Es real que los preceptos morales son en sí represivos? ¿Es cierto que toda la historia de la moral debe ser destruida? MacIntyre ya nos ha explicado que él cree que no. Nietzsche debe estar reaccionando contra la propia represión del siglo XIX y proyecta su malestar a un origen griego, lo que le impide llegar a una comprensión total de cómo eran las cosas. Eso cree MacIntyre, pero incluso así, no duda de que si no logra adaptar a Aristóteles a la actualidad, la destrucción de Nietzsche prevalecerá por incomparecencia de adversario. En el próximo vídeo veremos cómo interpreta MacIntyre la tradición moral griega representada por Aristóteles y cómo pretende recuperarla.